Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy hablaremos de las mariposas. Tanta insistencia me ha convencido. De nuevo profundizaremos en esa curiosa ciencia llamada entomología. ¿Sabes lo que es, no? La entomología es la ciencia que estudia a los insectos. Y digo que lo haremos de nuevo porque ya lo hicimos cuando hablamos de las abejas. ¿Recuerdas? Ya, que no te gustan los insectos. Vale, es posible. Eso le pasa a muchísima gente. Pero estoy seguro de que al menos las mariposas sí que te gustan. Ya, bueno, ¿y a quién no? Con esos colores tan vistosos y bonitos. Y con esa forma de volar que tienen tan rara. ¿Te has fijado, verdad? Las mariposas son animales asombrosos. Puede que no te lo parezcan y que pienses que solo son insectos bonitos y ya está. Pero creo que eso es porque no las conoces bien. Para empezar, son polinizadoras, como las abejas. Ya sabes, que transportan el polen de una flor a otra para que las plantas puedan reproducirse y dar sus frutos. Sí, ya sé que eso no las convierte en asombrosas, en todo caso en importantes. Si no lo digo por eso, lo digo por otras cosas bastante más curiosas. Y si no me crees, te invito a que te quedes conmigo, que hoy voy a contarte algunos detalles realmente sorprendentes sobre las mariposas. Pero antes, nuestras respiraciones, ¿te parece? Pues vamos. Toma aire por la nariz. Llénate de aire por dentro como si fueras un globo de cumpleaños. Una vez que lo tienes dentro, cuentas mentalmente hasta 3 y luego lo sueltas despacito. Cuando hayas soltado todo el aire, lo repetimos. Tomas aire de nuevo por la nariz, cuentas hasta 3, 1, 2, 3 y lo sueltas muy despacio. Lo hacemos otra vez. Inspira, llénate de aire como un globo, cuenta hasta 3 y suéltalo despacito. Hacemos la última. Toma aire, cuenta y échalo. Despacio, sin prisas. A partir de ahora ya puedes respirar normalmente. Las mariposas son lo que en zoología llaman lepidópteros, un grupo de insectos voladores en el que se incluyen no solo a las mariposas, sino a las polillas también, porque en realidad ambas son muy parecidas, aunque diferenciarlas es mucho más fácil de lo que crees. Luego verás. Existen más de 20.000 especies de mariposas distintas, casi nada, y puede que te parezcan muchas, pues de polillas hay más de 100.000 tipos, y los científicos creen que aún no se han descubierto todas. Puedes encontrar mariposas en todo el mundo, menos en la Antártida, es decir, menos en el Polo Sur, porque resulta que a las mariposas no les gusta mucho el frío. Y en la Antártida, otra cosa no, pero frío tienes para aburrir. Te podrás imaginar que habiendo tantos tipos de mariposas diferentes, las habrá de todos los tamaños. Las más pequeñas no son mayores que la uña de un dedo de tu mano, súper pequeñas. Pero también las hay enormes, de unos 30 centímetros. Para que te hagas una idea, son más grandes que un frisbee. Ya sabes, esos discos con los que se juega lanzándolos. Pues así de grandes son algunas de ellas. Por supuesto, también las hay de todos los colores y dibujos que te puedes imaginar. Las hay blancas, azules, verdes, rojas, negras, de muchos colores a la vez. Y hasta las hay que sus alas son completamente transparentes, como si fueran de cristal. Existen también mariposas con dibujos que parecen la cara de un búho. Sí, como lo oyes, una cara enorme. Lo hacen para confundir a sus depredadores. Otras lucen colores muy vivos y estridentes, precisamente para hacer creer a sus depredadores que son venenosas.
Y es que a las pobres mariposas todo el mundo se las quiere comer. Me estoy refiriendo a otros animales, por supuesto. Reptiles, anfibios, aves, otros insectos, algunos mamíferos. Algunas de ellas viven muy poquito, un par de días a lo sumo. Otras llegan a los 10 meses de vida. Sí, ya sé que te parece poco, pero para ellas es toda una vida. Una cosa curiosa de las mariposas es que no pueden masticar, o dicho con otras palabras, que solo pueden alimentarse de líquidos, y lo hacen sobre todo del néctar de las flores. Lo que ocurre es que su boca no es como la tuya o la mía, o como la de la mayoría de animales. Su boca tiene forma de tubo, bastante largo si lo comparamos con el tamaño de la mariposa, con el que solo pueden chupar. Ese tubo lo estiran cuando van a comer y lo recogen cuando han terminado, enrollándolo, parecido a un muelle. Pero hay algo aún más sorprendente. Prueban el alimento con sus patas. Es decir, se posan sobre la flor, a través de sus patitas prueban el sabor y si les gusta, comen, y si no, no. Es como si nosotros tuviéramos una pequeña lengua en cada mano. Solo necesitaríamos tocar un alimento para saber si nos gusta o no. ¿Te imaginas? Sí, tienes razón. Resultaría rarísimo y un poquito asquerosete. Pues las mariposas pueden hacerlo. Sin embargo, el hecho de que se alimenten de flores tiene un pequeño problema. Y es que en muchas regiones donde viven, sobre todo en regiones del norte, durante el invierno no hay flores porque hace muchísimo frío. Y ya sabes que a ellas el frío como que no les gusta mucho. Y entre eso y que no tienen nada que comer, pues no les queda otro remedio que emigrar. Es decir, viajar a zonas más cálidas donde hay flores todo el año. Algunas de ellas recorren incluso miles de kilómetros todos los años buscando alimento. De hecho, miles de kilómetros para ir y miles de kilómetros para volver. Tanto las mariposas como las polillas tienen 4 alas, 2 por cada lado, y están cubiertas de pequeñísimas escamas. ¿Has tocado alguna vez las alas de una mariposa? Si lo has hecho, habrás observado que se queda en los dedos algo parecido a un polvo fino. Pues parece polvo, pero son escamas diminutas, y cuando se tocan, se caen. Por eso es importantísimo que si vas a atrapar a una mariposa o a una polilla, no les toques sus alas, porque podrías estropearlas, impidiéndoles volar de nuevo. Te dije antes que era muy fácil distinguir una polilla de una mariposa. Por supuesto, entre tantas hay mariposas que parecen polillas y polillas que parecen mariposas, pero en general, insisto, se distinguen muy fácilmente. Verás, mientras que las mariposas vuelan de día, las polillas lo hacen de noche. De hecho, es fácil verlas revoloteando alrededor de las farolas encendidas. Las mariposas suelen tener colores muy bonitos y brillantes. Las polillas, por el contrario, tienen siempre tonos oscuros, como marrones o grises. Las mariposas tienen el cuerpo delgado. Las polillas son más regordetas y además están cubiertas de pelitos muy pequeños. Y cuando descansan, las mariposas unen sus alas, mientras que las polillas las extienden hacia los lados. Son diferencias que puedes apreciar fácilmente, aunque todavía nos queda que hablar de otra cosa que las distingue. Enseguida te lo cuento. Los lepidópteros, es decir, las mariposas y las polillas, se caracterizan por otra cosa que las hace insectos realmente únicos, la llamada metamorfosis. Que por si no lo sabes, metamorfosis significa transformación. Y es que resulta que antes de ser polillas o mariposas, son otra cosa completamente distinta. Verás, como todos los insectos del mundo, las mariposas se reproducen por huevos, como las aves, o los reptiles, o los anfibios. En el caso de las mariposas, la que menos huevos pone unos 500, y la que más, unos 2000, de una sola vez.
En cualquier caso, hasta aquí es normal. Lo extraordinario viene después. Cuando los huevos de mariposa o de polilla se rompen, o dicho correctamente, eclosionan, no nacen maripositas o polillitas, sino orugas o gusanos, como prefieras. En realidad son lo mismo. Mientras tienen esa forma de oruga o de gusano, se pasan el día comiendo. Por supuesto se alimentan de plantas. El problema es que se lo comen todo, y digo todo, las hojas, los tallos, los frutos. Se han dado muchos casos de plagas de orugas que se han comido plantaciones enteras, dejando al agricultor sin cosecha. A la mayoría de las orugas les da lo mismo una planta que otra, les gustan todas, mientras que otras se alimentan de una sola planta, como es el caso del gusano de seda, del que probablemente habrás oído hablar. Ellos se alimentan solo de hojas de morera, es decir, de la planta que produce esos frutos pequeñitos que llamamos moras. Pues de esas. Si alguna vez has visto un gusano en una manzana, o en una papa, o en una lechuga, que sepas que todos ellos se convertirán en mariposas o en polillas. Ya sé lo que estás pensando. Un gusano no se parece en nada a una mariposa. Ahí está la cuestión. Hablemos de la metamorfosis. Te dije que había otra diferencia más entre mariposa y polilla, ¿verdad? Pues bien, cuando el gusano ha comido ya lo suficiente y se ha hecho mayor, si se trata de una mariposa, se convierte en crisálida, y si se trata de una polilla, se envuelve en un capullo. ¿Qué diferencia hay? Pensemos de nuevo en el gusano de seda. Cuando llega a cierta edad, comienza a soltar un hilo de seda con el que se envuelve como si fuera una momia, hasta quedar completamente encerrado dentro. Bueno, pues eso es un capullo, algo así como una cápsula en la que se envuelve. Por lo tanto, el gusano de seda, aunque se habla de la mariposa de la seda, en realidad se trata de una polilla, ya que eso es lo que hacen las polillas, envolverse en un capullo. Las orugas de mariposas, por otro lado, se convierten en lo que llaman una crisálida, es decir, que se quedan muy quietas, como si se quedaran dormidas. Entonces, la parte exterior de su cuerpo se endurece como si fuera una cáscara, y así se quedan normalmente colgando de alguna ramita durante varios días. La pregunta que tal vez te hagas es ¿para qué hacen semejante cosa? Mientras dura esa etapa, que puede ser de entre 10 días y 2 semanas, tanto la oruga que se fabricó un capullo como la oruga que se hizo crisálida van transformando completamente todo su cuerpo. Le salen 6 patitas, aparecen las alas, cambia su forma, y así, pasado ese tiempo, salen del capullo convertidas en una polilla o de la cáscara de la crisálida convertidas en una bella y delicada mariposa. A ese extraordinario y casi mágico proceso es a lo que se llama la metamorfosis, y es una característica propia de los lepidópteros. Impresionante, ¿verdad? ¿Que para qué te sirve saber todo esto?, te preguntas. Pues para lo mismo de siempre, para que puedas comprender mejor el mundo en el que vivimos, que al fin y al cabo es nuestra casa. Pues eso, para que cuando veas un gusano en una fruta o en la lechuga, sepas en lo que se va a convertir. O para que cuando veas una linda y colorida mariposa volando a tu lado, sepas cómo empezó su vida, siendo un gusano, dragón y rechoncho. Piénsalo, no me digas que no es súper interesante. Precisamente le estaba yo dando vueltas a la cabeza la de cosas increíbles que me quedan por contarte, que lo haremos, te lo prometo. Espero que duermas muy bien, que descanses. Buenas noches.